En el caso más simple en el que tenemos que unir dos sistemas, el emisor contiene código para crear, adaptar y enviar el mensaje al destinatario. Habitualmente, el sistema origen contiene el código para realizar el transporte, pero incluso a veces puede existir código en el sistema destino para ajustar el dato recibido. Supongamos que en vez de unir solo dos sistemas, lo hacemos con 3, 4 o más. Como puedes ver, el número de repartos crece y acabamos teniendo código de integración disperso en los emisores y en muchos casos también en los destinatarios. Vamos, un jaleo. Esto es conocido como spaghetti mesh. Para unir diferentes sistemas de una forma más ordenada, puede utilizarse una arquitectura basada en un bus de servicios empresariales, ESB. El ESB se basa en que el repartidor recoge el mensaje del sistema origen, lo procesa y lo lleva hasta el sistema destino. Los sistemas origen y destino no se conocen entre sí y por lo tanto actúan como entidades autistas, por lo que únicamente el repartidor es quien se encarga de realizar el traspaso de información. Este repartidor contiene toda la lógica para leer el dato del sistema origen, procesarlo y enviarlo al sistema destino. Esta arquitectura es especialmente útil cuando se integran sistemas pasivos, o dicho de otra forma, en los que ni el emisor ni el destinatario pueden participar en el reparto del mensaje compartido, y es necesario un cartero que asuma íntegramente esta tarea. Si te interesa aprender un poco más sobre este tipo de arquitecturas, visita el link a nuestro blog que te dejo en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para que cada vez más gente conozca el software libre y lo presente que está en nuestro día a día.